Boa tarde. Vamos a continuar coa última mesa da xornada deste segundo foro Mar de Mares, segundo foro azul. E o título da cuarta mesa é Transporte, o camiño para cara a unha legislación máis protectora co mar. Temos con nos a Domingo Pose, coordenador da Seguridade e Inspección Marítima da Capitanía Marítima da Coruña, Martín Costa, subdirector de Calidade e Escola Náutica da Universidade da Coruña, a Selene Álvarez Peña, que casi me diste o cargo que o teu cargo, Senior Associated, sí, a empresa de Pew, como dice en inglés? Ves, pois eso. Vas a ter que explicarnos un pouco de que vai a empresa. Antonio Velleira, director de operacións do grupo Nogar. Pois nada, moderas ti, non? Cando queiras. Hola. Sí. Soy Martín Costa, soy director de la Escuela de Náutica y Máquinas de la Universidad de La Coruña. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este segundo foro Azul Mar de Mares. Y bueno, me toca moderar esta mesa denominada Transporte, el camino hacia una legislación más protectora con el mar. Pues nuestra escuela es un lugar donde se aboga por el conocimiento y por el desarrollo y la sostenibilidad en el transporte marítimo y todo el desarrollo energético que esto conlleva, y por eso creemos que este tipo de foros, debates, congresos, etcétera, son fundamentales para dar a conocer todo lo que lleva involucrado con el mar y dar importancia, relevancia a todo lo que surge del mar, y que España no le dé la espalda a un sector que debería ser básico para nuestra economía y para nuestro desarrollo. Pues en primer lugar va a abrir la mesa Selene Álvarez de Pew, y el nombre Trust. Y va a dar una pequeña presentación sobre microplásticos. Sí, perfecto, muchas gracias. Nada. Sí, pues un poco para repetir lo que ha dicho Martín, muchas gracias también a los organizadores, especialmente a Silvia, ¿no? por reunirnos a todos aquí para hablar de un tema tan importante, ¿no? Que parece que es un lujo a veces venir a hablar de los planes, la estrategia y el futuro, pero al final nos va la vida en ello, en realidad, porque tiene un impacto directo en muchos sectores. El sector pesquero, de gran importancia en Galicia y históricamente en España, y también el sector turístico, y impacta al día a día de todos los ciudadanos, ¿no? Y como se comentaba antes, pues yo coordino campañas de lobby y gestiono relaciones con el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en torno a temas pues, anteriormente a pesca y actualmente en la prevención de contaminación por plásticos en el océano y en el medio ambiente en general. Y es por eso por lo cual vengo hoy a hablaros de la importancia de regular los pellets, el transporte de pellets de plástico a lo largo de toda la cadena, ¿no? Y una pregunta así general al público, a todo este maravilloso público que tenemos hoy aquí. ¿Quién sabe qué son los pellets de plástico? Sí. Por suerte o por desgracia sí que sabemos lo que son. Pues sí, son estas pequeñas esferas de unos 5 milímetros de tamaño y que se utilizan en realidad, son la materia prima para crear todo tipo de productos plásticos. Es decir, ustedes pueden tener en casa un cepillo de pelo, hasta las botellas de plástico, absolutamente todos. Entonces llevamos conviviendo con los pellets desde pues, el año 1900-1930, cuando se empezaron a crear los primeros plásticos, pero a pesar de ello no se ha regulado su transporte ni su manejo. Entonces se van perdiendo por el camino. En total, y solo en la Unión Europea, se pierden unos 250.000 pellets cada segundo en el medio ambiente, que se dice rápido y se dice pronto.
Y bueno, pues, ¿qué es lo que conlleva esto? Que se pierdan a un ritmo totalmente acelerado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de dónde se manufacturan y se crean estos pellets. Estos pellets, bueno, se originan obviamente por el petróleo y en las zonas en las que se manufacturan, en estas fábricas, se pierden pellets alrededor de todas las zonas. Este es un ejemplo, por ejemplo, en Bélgica, en una pequeña ciudad en la que se pierden los pellets alrededor de todos los prados, prados también que se utilizan para la cosecha, ¿no? Entonces todos estos aditivos van a parar, pues sí, si están cosechando cualquier tipo de producto alimenticio, pues ya os podéis imaginar dónde van a parar. Y tenemos este mismo problema a lo largo en toda Europa. Es decir, este caso es en Bélgica, pero en Tarragona tienen el mismo problema. Está la organización Good Karma Projects, que está trabajando enormemente para solucionar bueno, que se puedan no simplemente limpiar, pero que se pueda prevenir su pérdida, ¿no? Y luego también en Alemania, en Francia, en Italia, hay muchas fábricas que, bueno, que pierden los pellets. No es únicamente en el transporte. Y bueno, y de hecho supone la tercera fuente de contaminación de microplásticos en toda Europa, ¿no? Por detrás, que ya habían comentado en el panel anterior, por detrás de la pintura, que es el primero, y los textiles, que es el segundo. Entonces, bueno, el impacto es absolutamente devastador. Ambientalmente lo podemos observar y también para la salud humana y para todos aquellos animales, ¿no?, que se topen con los microplásticos. Por suerte, la Comisión Europea ya lleva trabajando varios años para solucionar el problema de los microplásticos, ¿no? Entonces sacaron una agenda del 2030 con la que se proponen disminuir el 30% de las emisiones de microplásticos en Europa en el 2030. Y parte de esta acción, este plan estratégico, es la publicación de la regulación para regular el transporte y manejo de los pellets de plástico. Se publicó en octubre del año pasado y bueno, estamos trabajando para su mejora, ¿no?, en varios artículos para que haya mejores medidas, para que se evite bueno, que se incluyan, por ejemplo, los transportistas europeos, los no europeos. Hay varias cláusulas. Sin embargo, la cláusula marina no está incluida cuando se publicó. Tenemos en cuenta que ha habido varios episodios de pérdidas de contenedores de pellets a lo largo de la historia y bueno, y más el recientemente que ha sucedido aquí en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, no hay por qué explicar ya a estas alturas por qué es necesario esta regulación para evitar que pase, bueno, lo que pasó aquí en Navidades, y que no es un caso único, simplemente un ejemplo de lo que lleva pasando en Europa y, bueno, y en el mundo pues desde que convivimos con los pellets, ¿no?, desde que se crearon los plásticos. Ha pasado en Sri Lanka, pero ha pasado también en Noruega, y en Francia. Es decir, este suceso que ocurrió ahora en Galicia se veía venir, básicamente, ¿no? Pues si tú no tienes las medidas, solo simplemente tienes que esperar a ver dónde y cuándo va a pasar el siguiente episodio. Y volviendo a hablar de qué efecto y qué impacto tiene para nuestras comunidades, pues solamente, por ejemplo, en la isla de Arousa, estaba hablando con el alcalde que vino a Bruselas para transmitir, bueno, que lo llevamos a Bruselas para transmitir el problema que estaban sufriendo aquí. Pues unas 1000 familias de mariscadores, estaba comentando, que fueron impactadas económicamente por estos pellets. Y luego también tiene una zona Ramsar de migración de aves y también se ve afectada por este problema. Positivo,
Positivo es que, bueno, como estaba comentando, la regulación de pellets está en proceso de ser ratificada. El Parlamento Europeo ya la ha adoptado en primera instancia, hace una primera lectura de la legislación y por suerte añadió una cláusula para que se incluya el transporte marítimo. Esto no quiere decir que la regulación ya está aprobada y contiene esta medida. Quiere decir que hay una vía para que se pueda incluir y se puedan incluir medidas. Actualmente no están en la regulación. Pero también, y esto es a raíz no únicamente de lo que ha pasado en Galicia, pero también porque la Organización Marítima Internacional ya llevaba muchos años trabajando en crear unas nuevas medidas para que en el transporte marítimo se regulase. Y son estas mismas medidas las cuales se pretenden introducir en esta nueva legislación. Es decir, son medidas ya muy meditadas por expertos en el transporte marítimo y bueno, ahora es decisión de los ministerios de Europa, de los 27, de facilitar esta introducción y de negociar en los siguientes meses, hasta más o menos el mes de diciembre, qué es lo que realmente quieren incluir, ¿no? Y bueno, y como decíamos, pues no se trata simplemente de un derrame de pellets, una pérdida de pellets, es algo continuo que se viene repitiendo y además la introducción de estas medidas en la regulación pues crearía que el sector marítimo fuese más sostenible y más limpio, ¿no? Es una solución muy factible, no estamos hablando de reducir el número de pellets que se crean ni de reducir ni siquiera el número de plásticos que se crean con esta regulación, simplemente es un control. Ya se está haciendo con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, son unas mejoras del empaquetado, unas mejoras de dónde se debe de depositar el contenedor para que no se pierdan, el empaquetado y el embalaje de los pellets no se debe romper. Entonces, una de las normas y medidas sería pues, que pudiesen resistir 5 días en el mar hasta que fuesen recogidos, ¿no? Hay algunas bolsas que llegaron a las costas de Galicia y 1 o 2 llegaron enteras, pero la mayoría llegaron rotas. Y si hubiesen llegado enteras, pues hubiesen podido recuperar y no hubiese pasado nada. Entonces, esto es una de las soluciones simples que ya se aplican en otras legislaciones que se pueden llevar a cabo. Y esto favorecería, por supuesto, al sector pesquero, a Galicia y a España. Y este es un papel fundamental que ahora puede jugar el gobierno español y el gobierno regional. Es decir, ahora tiene el poder, nuestros legislativos tienen el poder de tomar estas decisiones. Ahora es el momento, no estamos hablando de en unos años, es decir, la oportunidad es ahora y todos nosotros, los ciudadanos, podemos contactar a nuestros políticos para informarles de cuáles son nuestras necesidades locales y de nuestra comunidad. Porque lo que no puede ser es que los costes de limpieza tengan que recaer en las arcas del Estado, las arcas públicas, o mismo, por ejemplo, del alcalde de la isla de Arousa. No es posible que, por ejemplo, tengas una cantidad de dinero que tengas que destinar a, por ejemplo, no sé, me voy a inventar ahora, para tener que renovar la escuela, ¿no? Porque cada municipio tiene un dinero muy estricto a utilizar, pues que el año que suceda la contaminación sobre pellets, pues tenga que destinar ese dinero para la limpieza de los pellets. Es decir, es así como está funcionando hoy en día el sistema, ¿no? Y una de los puntos a favor es que los costes de limpieza son muchísimo más altos que los costes de prevención. Es decir, estamos hablando de unos costes de un etiquetado, de una bolsa, estamos hablando de unas diferencias abismales, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Marsella, simplemente en limpiezas de plásticos de un año, tuvo que gastarse 1 millón de euros, cuando en realidad unas etiquetas pues valen muchísimo menos. Y se trata de esta, que ya hablarán los compañeros del panel, se trata de unas medidas que se pueden implementar con facilidad.
Y nada, bueno, este es un poco el equipo, algunos políticos que vinieron a apoyar y a hablar sobre la regulación. Y os puedo poner un pequeño vídeo para que veáis. También hemos traído los pellets, que no sé si los queréis ver. Casualmente, perdón, sí. Casualmente tengo aquí unas muestras de bueno, creo que todo el mundo... Es que no va, Juan Carlos. Hola, sí, ahora sí. Bueno, creo que todas las personas que están aquí están al corriente de que tuvimos una emergencia por el vertido de... Un vertido no deliberado, fue accidental. Un barco, el Toconao, sufrió una pérdida de unos 4 contenedores que llevaban pellets de plástico, esos que se están viendo en las imágenes. Entonces, pues bueno, la gestión de esta emergencia, como sabéis, pues siempre cuando está la Xunta, el gobierno central, distintos partidos, pues bueno, no voy a meterme en estos temas, ¿no? De quién tiene las competencias. Pero os además quiero que abráis el frasco. Estos son unos pellets recogidos en la playa de Rostro el día 18 de enero, ¿vale? Pasarlo, tener cuidado al acercarlo a la nariz porque esto desprende un olor aún fuerte, no son, bueno, circula por ahí que es un tema que no es tóxico, realmente esta mercancía no está catalogada como mercancía IMO. Lo que pasa es que lo que puede hacerlo peligroso son los aditivos químicos que se le añaden. Aquí tenéis, bueno, esta es de la playa de Rostro, esta es la playa de Nemiña. En esta playa de Nemiña acudí con Francisco Alonso Lorenzo, una persona que funciona como consejero técnico en nuestra capitanía, muy involucrado en temas de lucha contra la contaminación. Entonces, bueno, ahí veréis que estuvimos más tiempo en esa playa, pero los residuos eran más sucios, estaban mezclados con trozos de madera, es una playa que además allí por las corrientes se arrastra mucha suciedad. Entonces, bueno, simplemente es un detalle. ¿Qué sucede? La gestión del Toconao significa que a nivel normativo, como decía Selene, no hay nada que regule cómo se puede atacar esta contaminación. Esos contenedores llevaban cada uno unos 1000 sacos de 25 kilos de estos pellets, eso que veis ahí. Entonces, ¿qué sucede? Al llegar a la costa, es el material rafia, se llama, son sacos que al llegar a la costa pues se rompen y se esparcen. No son visibles desde un helicóptero, se movilizaron muchos medios marítimos, sobre todo aéreos, y prácticamente no divisaron casi nada. Lo que pasa es que había un interés, yo creo que, bueno, sí, ¿por qué no decirlo? Había un interés político en que realmente esto estaba ocasionando una, ¿cómo se le llama? Pues bueno, la sociedad pues se hizo, o se le llegaron las noticias de que esto era dañino para el medio ambiente, y lo es, yo no digo que no, habría que analizarlo profundamente, pero desde las capitanías marítimas, para nosotros esto, yo me enteré en un mes, sucedió el 8 de diciembre, la pérdida de los containers. Cuando un barco pierde carga, tiene que notificarlo, se notificó. No estaba en la zona de Coruña, pero bueno, nosotros realmente, pues, no voy a decir si hubo una mala gestión al principio, quizás sí, quizá tenía que haberse atacado el problema desde origen, ver si los contenedores seguían a flote, si no, porque un contenedor cuando cae al agua, que le queda una cámara de aire, queda entre aguas, entonces algunos llegan al fondo y otros permanecen. Esos contenedores se pudieron haber divisado el primer día o el segundo, puede ser, y no hubiera llegado a lo que llegó esto. Nada más, lo que apunta ahora Selene sobre el tema del reglamento, de momento no ataca, no se involucra en lo que es el transporte marítimo, pero estas mercancías ahora habría que tratarlas, como decía ella, separarlas de ponerles una estiba en las que cuando los barcos, hay que darse cuenta que según, os voy a pasar unos datos de lo que es el dispositivo de Finisterre, una zona
por la que anualmente pasa una media de 35.000 a 36.000 buques. De esos buques transportan mercancía IMO, le llamamos a mercancía catalogada como peligrosa. Esta no, pero no os podéis imaginar la cantidad de productos químicos que circulan hoy por el mar. 253 millones de toneladas en 2018, 256 millones de toneladas en 2019 y 226.000 millones de toneladas en 2020. A lo mejor esto bajó porque fue la época del COVID y quizás el tráfico, el transporte marítimo se vio afectado también por esa situación. Esto nos da idea de que delante de nuestras costas pasan muchas mercancías y de ellas peligrosas. La mercancía de peles de plástico habrá que tratarlas como peligrosas y tomar medidas, por eso ponerlas en sitios donde cuando un barco containero, los barcos containeros también hay que darse cuenta desde el punto de vista marítimo que son barcos de mucha eslora y que con la ola que tenemos aquí en Galicia, cuando hay una energía, que yo lo apuntaba en alguna pregunta que hice aquí sobre la energía eólica, que eso hay que considerarlo, ver un periodo de ola de 18 a 20 segundos, hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí. Yo llevo unos 14 años ahora en la administración, pero estuve en barcos que hacían la línea Vigo-Sanaser. Vigo-Sanaser, en pleno mes de invierno, la carga sufre, las personas sufren. Hablamos de sostenibilidad del mar y hay que hablar de sostenibilidad de las personas que viven en los barcos. Y hay que tener en cuenta eso. Y nada, simplemente apuntar que nosotros desde la administración estamos pues viendo que estas mercancías han generado controversia y hay que poner medidas para eso, desde la Unión Europea, para evitar que haya estos derrames, pero hay que darse cuenta de que la aventura marítima, el transporte marítimo es una aventura. Y en la mar suceden muchas cosas y puedes trincar muy bien esos contenedores y se van al mar. Y hay incendios. Y estos peles, ahora que los veis, son peles que sí, cuando un contenedor sufre un incendio, desprenden más sustancias tóxicas. Y nada más. Desde aquí, pues bueno, quería apuntar eso. No se echan al café, por cierto. All the plastic pellets started to appear scattered on our coast. Once in the environment, plastic pellets are very difficult to clean up. No estamos hablando de materias inocuas, son materias primas que son tóxicas y que dañan el medio natural, el medio ambiente. On fait face à un processus industriel qui est dysfonctionnel, c'est-à-dire que les entreprises n'arrivent pas à conserver les pellets sur leur site, qui sortent des sites d'exploitation et se retrouvent aux abords et jusque dans les cours d'eau. This pollution can be prevented. We know the solutions. The EU has an overall objective of reducing microplastic pollution by 30% by 2030. The EU must pass an ambitious regulation to prevent pellet spill and protect communities like mine. We count on the European Union to beat pellet pollution. Gracias, Selene. Bueno, abordamos ahora un tema donde la contaminación del medio marino en estado líquido se ve como una novedad, que normalmente siempre las quejas venían por los derrames de hidrocarburos y tal, que en la costa gallega tenemos desafortunadamente gran experiencia con ellas. Otro de los medios de preocupación el transporte marítimo para hacerlo sostenible son el tema de las emisiones de CO2 al medio ambiente. Para esto nos puede hablar un poquito del proyecto que están involucrados desde el Grupo Nogar, Antonio Abelleira, que es el director de operaciones,
y nos podías hablar un poquito de este proyecto que tenéis con el Pyxis Ocean. Sí, bueno, buenas tardes a todos. A ver, el Pyxis Ocean al final lo que significa es que lo que estamos buscando es reducir las emisiones de CO2 que hay en... Sí. Bueno, lo que estamos buscando es... Vale. Reducir las emisiones de CO2 que desprenden los barcos cuando están en los puertos. Estamos desarrollando y casi lo estamos implantando ya en el puerto de Marín, que los barcos mercantes que lleguen a nuestro puerto apaguen completamente todos los motores, porque el barco, aunque llega a puerto, necesita electricidad para poder mover las grúas, para poder tener energía, para poder vivir dentro del puerto. Pues lo que estamos desarrollando ya con un proyecto muy avanzado es esa conectividad a la red eléctrica terrestre. El barco llega a tierra, se conecta y apaga completamente los motores, reduciendo todas las emisiones de CO2 que se producen. Pues imaginaros aquí en Coruña los cruceros que llegan aquí, que pudieran apagar del todo los motores que generan toda la electricidad que necesita ese barco para poder estar funcionando en tierra también. Es un proyecto que llevamos ya varios años desarrollando. Es cierto que la All Weather Terminal en la que lo estamos planteando es una instalación con unas limitaciones y al final muy fácil de dimensionar, porque al final lo difícil en esto es dimensionar la potencia eléctrica que necesitan los barcos, porque tener en cuenta que en un crucero de los que llega aquí no hay menos de 4.000, 6.000 personas. 4.000, 3.000, 2.000, 3.000 camarotes que hay que alimentar. Eso es media ciudad. Necesitaríamos casi una subestación eléctrica al lado para poder... no es el caso de la All Weather Terminal que tenemos en Marín. ¿Vale? Entonces, ese es el proyecto que estamos desarrollando nosotros en Marín. También lo último o una de las curiosidades que tuvimos gracias a los clientes con los que estamos trabajando, con Cargill y con Yara, agroalimentarios y del sector de los abonos, es un barco que llegó a Coruña hace 3 meses aproximadamente. No sé si podéis entrar en internet ahí y buscar Pyxis Ocean. Es un barco muy curioso por la clase de barco que es. Es un barco de 220 metros de eslora, es un barco mercante, un Panamax, al que le han instalado eso. Le han instalado 2 velas para intentar reducir las emisiones de CO2 que emiten en navegación. ¿Vale? Este barco estuvo en Coruña hace 3 meses aproximadamente, en nuestra terminal de Langosteira. Venía de Brasil y bueno, se tienen que dar unas condiciones muy peculiares para que él pueda reducir realmente las emisiones durante la navegación. ¿Vale? Lo que pasa que es, bueno, es una infraestructura muy, muy llamativa. Tener en cuenta que esos son casi 750 metros cuadrados cada una de las velas, lo que levanta, ¿eh? Son velas rígidas que las va girando por el viento que va necesitando. En los primeros estudios ellos hablaban de la posibilidad de reducir entre un 10 y un 15% de combustible. Lo cierto es que los cálculos finales no hablan más de un 2% o 3% de combustible, que ya es mucho para estos barcos. Y bueno, estas son las cosas un poco que podemos estar desarrollando o que podemos estar colaborando desde Grupo Nogar para la reducción de emisiones. Vale. Gracias, Antonio. Tenía aquí apuntado. En Capitanía Marítima, a Domingo, desde su punto de vista, desde la administración, este tipo de buques con este tipo de velas, si suponen algún tipo de inconveniente para las inspecciones internacionales o nacionales, porque este tipo de propulsión ya no es diésel eléctrica, ya no es propulsión con combustible fósil.
Bueno, pues efectivamente, para efectos de lo que es sistemas de energías renovables, no se me ha dado el caso de poder inspeccionar algún buque con estos sistemas nuevos, pero sí que os puedo comentar que hay unas resoluciones de la OMI que hablan de la eficiencia energética que tienen que cumplir los buques de acuerdo al MARPOL. El MARPOL es un convenio que nació pues en 1968 por ahí, a raíz de, como suelen pasar con los convenios, siempre nacen a raíz de un desastre marítimo, ¿no? Como fue el Solas a raíz del hundimiento del Titanic. Entonces ahí se empezaron a fijar unos anexos para el control de las descargas de hidrocarburos, aguas sucias, basuras, y apareció el anexo 6, el último, que hace referencia a la contaminación atmosférica. Desde el 2013 se viene desarrollando una normativa sobre el control de las emisiones atmosféricas. Entonces todos los buques de cierto porte, algunos buques de cierto porte, principalmente containeros, bulk carriers como el que acabáis de ver, barcos de pasaje también, tienen que cumplir unos índices de eficiencia energética para controlar sobre todo sus emisiones de CO2. Entonces los índices se calculan en función del consumo de combustible, de los consumidores que hay a bordo. Hay barcos que llevan, pues, aparte de un motor principal, llevan varios auxiliares, llevan equipos auxiliares conectados, bombas hidráulicas, en fin. Entonces, esos índices hay que rebajarlos lo máximo posible. Los buques de propulsión convencional tienen unos índices que además tienen un problema añadido. Hoy se habla de la eficiencia energética, pero a veces está reñido con la seguridad marítima. Y os voy a poner un ejemplo. En enero del año pasado, un petrolero entrando en Langosteira, tenía esos barcos para cumplir esos índices de eficiencia energética, se les limita la potencia del motor. Esa potencia normalmente está a un 70% del MCR del motor, que es el máximo, como la potencia máxima continua que puede desarrollar. Entonces, ¿qué pasa con esos índices? Para cumplirlos, lo que se hace es mecánicamente, dependiendo de la inyección del motor, puede ser mecánica o electrónica. Entonces, en motores con inyección mecánica se les pone un tope. Bueno, imaginaros un motor que lo que se regula el combustible es la cremallera. No sé si alguien escuchó alguna vez esa expresión. La cremallera. Entonces, se topea para que, llegado a ese índice que se ha calculado en base a los parámetros del barco, no pueda dar más de esa potencia. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, entrando en Langosteira? O saliendo. Y saliendo, Langosteira es un puerto que necesitan los prácticos que el barco coja velocidad, porque a veces hay que salir en condiciones de altura de olas 3 metros. Tenemos fijado 4 metros como una condición óptima para que un barco no salga. O sea, no solo por la seguridad del buque, es más bien porque si el práctico a veces no puede desembarcar. Entonces, ese barco tuvo un incidente relacionado con esos índices, más que con el índice, con el limitador de potencia que afectaba a una pieza muy importante en el motor, que es el regulador de velocidad, governor en inglés. Entonces, estos barcos ahora que tienen que cumplir con la eficiencia, pero a veces tú necesitas dar más. El barco en estas condiciones que tenemos hoy puede salir de aquí y dar 8 nudos, pero con olas de 3 metros tú necesitas potencia, dar toda la potencia que tienes. Por eso a veces, y eso exige quitar llevan unos sellos mecánicos y en teoría dicen que en 5 minutos los eliminan o los desinhiben. Pero hay que parar el barco, hay que bajar las revoluciones. Y cuando el barco está cerca de puerto, eso lleva tiempo y es un riesgo. En Houston, los prácticos, antes de embarcar, le hacen 3 preguntas al capitán. Capitán, ¿lleva usted un sistema de limitación de potencia? Vale. ¿Es mecánico o es electrónico? Vale. Los electrónicos dan alarma. Los electrónicos tienen un software que al capitán le sale un chivato y lo que hace él es aceptar esa alarma y después es como puentear esa alarma para poder dar potencia en caso de peligro. En los mecánicos es más complicado. Hay que bajar a la máquina y eso tiene sus riesgos. Y eso lo sabe mucha gente del sector y los prácticos sobre todo. Entonces,
el control de emisiones está bien, pero no siempre tiene que primar la seguridad del buque y la seguridad de nuestras costas. Y un barco tiene que salir en estas zonas con potencia y que gobierne bien. Estos buques en sí están en desarrollo, tienen que cumplir también unos índices de eficiencia energética y básicamente, pues bueno, es un tema que nosotros aún no hemos visto mucho porque no hemos hecho aún inspecciones a estos barcos, pero yo creo que el futuro está en que los barcos tengan un sistema, una eficiencia energética, pero que podamos decir el barco es seguro. Porque si no, en Houston, por ejemplo, le dicen, elimíneme esto, yo así no subo. Y están en su derecho. Habéis visto lo que ha pasado en Baltimore, ¿no? Con aquel barco. Bueno, ese barco en sí, no tiene nada que ver con esto. Aquí, aunque puedo decir que en los análisis de riesgos de las salidas de los barcos, curiosamente los americanos, que parece que controlan todo, no tenían previsto que hubiera un remolcador próximo antes de pasar la zona crítica de ese puente. Una arteria importantísima en las comunicaciones de Baltimore. Pero bueno, los americanos a veces también creo que cometen errores. Y nada más, las eficiencias energéticas tienen eso, se está desarrollando continuamente, los índices de eficiencia se van mejorando, se espera que en el 2030 se reduzcan en un 30%, creo así, las emisiones de CO2, que se vayan en aumento y nada más sobre esto. Gracias, Domingo. Bueno, por deformación técnica o formación, ya no sé cómo denominarlo, la Organización Marítima Internacional, la OMI, está hablando en su anexo 6 siempre sobre la eficiencia energética. Solo un comentario, no habla de eficiencia energética cuando quiere hablar reducción de las emisiones por CO2. El término de eficiencia energética, los motores energéticamente tienen un rendimiento más bajo por debajo de un rate de operación del 80% de su máquina. Tiene que estar al 80%, normalmente. Entonces, todo lo que sea subir o bajar, energéticamente, en base a rendimientos, baja. ¿Qué pasa? Que la OMI está hablando de eficiencia energética cuando quiere hablar de reducción de emisiones. Entonces, llevan un poquito esa muletilla ahí. Sí. Quería apuntar aquí algún tema que también está mucho relacionado con la pesca y que incluso a veces con nuestra propia casa, la casa, cuando hablo de casa, es de la dirección general. Los motores de un barco, y de hecho de su maquinista puede hablar mejor, cuando tú no le puedes dar más del 80%, porque la curva de consumos sube un disparate. Entonces ahora hay barcos que se les está haciendo un control de emisiones. Tienen que pedir incluso certificarlo en un banco de pruebas. Y hay pesqueros que tenemos aquí, hemos tenido algún caso, de que no puede. Dicen que el barco tiene que hacer estas comprobaciones y entonces se le está demostrando, o nosotros cuando lo discutimos esto, porque claro, es un gasto muy importante para el armador. Y entonces, claro, en Madrid tienen una opinión, nosotros creemos que tenemos otra aquí, y a veces es que se culpabiliza mucho a veces el sector. El sector marítimo, claro que es responsable de emisiones, pero es que aquí lo que se trata es de que el barco sea navegable y que el barco no opera en condiciones de más del 100%, nunca se lleva la máquina al máximo. Además, eso dispara mucho el consumo de combustible y a un armador eso no le interesa. Entonces, creo que Europa quiere desarrollar una política verde, pero se está olvidando de que en los barcos van personas y que las condiciones de trabajo son duras y que cuando hay mar, la máquina tiene que dar caballos. Y eso es lo que quería puntualizar. Gracias. Bueno, un poquito siguiendo el tema y después una pregunta a Selene. Antonio, con el tema del cold iron, de la conexión esta tierra, ¿hay normativa en países europeos donde prima un poquito, o priman la conexión a tierra de este tipo de barcos? ¿Vosotros estáis en el proyecto teniendo...? Normativa no la hay, está en desarrollo, ¿vale? Sobre todo en los países del norte de Europa sí que ya... sobre todo terminales como puede ser Coruña, donde los barcos atracan muy cerca de las ciudades. Lo que se está buscando realmente
es que en estas zonas los barcos no emitan el CO2 que se está emitiendo, y eso es lo que se está intentando regular. En España aún no hay ninguna regulación para esto, y me imagino que será una orden europea al final la que nos limite. Ya te digo, dimensionar realmente todas las instalaciones portuarias para que todos los barcos que lleguen, eso no va a ser realista. Eso no es algo... el que pensemos que todos los barcos que llegan a nuestros puertos se tengan que conectar a tierra, eso es una panacea que no vamos a ver nosotros por mucha regulación que haya. Eso lo tengo claro. Vale, gracias. Y bueno, como se nos está echando el tiempo, pues para Selene, hablabas antes de que tenías o que proponíais un tipo de medidas para proponer un transporte marítimo y esta reducción de microplásticos, si nos podías hablar un poquito de qué medidas son, y ya avanzando, que tenéis medidas, si estos costes, gastos, inversión a la hora de implantar estas medidas suponen un beneficio en cuanto a los costes, gastos con la limpieza, o si la contaminación... Sí, efectivamente, es un poco lo que comenté anteriormente, ¿no? Marsella pues ha tenido que pagar unos 1 millón de euros anuales para la limpieza de plásticos, pero más precisamente en cuanto al tema de limpieza de pellets, por ejemplo, en Holanda, cuando en el 2019 se perdió una carga de pellets, pues ellos publicaron que tuvieron que gastar unos 100.000 euros anuales para realizar estas limpiezas, ¿no? Al final siempre tenemos que tener en cuenta que no todos los pellets se recuperan. Es decir, cuando hubo esta pérdida ahora aquí en Galicia, pues se perdieron unas 25-26 toneladas y no oficialmente se recuperaron únicamente unas 4 toneladas, es decir, obviamente, pues dependiendo de las mareas, de las corrientes, pues los pellets aparecerán en unas zonas u otras y también se erosionarán y bueno, habrá animales marinos filtradores o cualquier otra fauna que, bueno, que puede ingerirlos, ¿no? Entonces sí que hay datos también de, por ejemplo, ingestión de microplásticos por parte de fulmares. Entonces hay grupos también de ornitólogos que han publicado que tiene un coste de unos 33.300 euros por temporada de invierno, ¿no? Bueno, sí, el impacto que tiene en las aves. Y luego también hay un coste de monitoreo, ¿no? de ingestión de pellets por parte de tortugas marinas, y en La Rochelle se realizó y ellos estimaron que el coste era de unos 50.000 euros a lo largo de unos 4 años. También tenemos que tener en cuenta que no siempre hay la infraestructura ni la capacidad ni tampoco los equipos técnicos para poder realizar estas limpiezas. Entonces muchas veces se pueden ver contaminación por pellets y no hay ningún equipo preparado para esta limpieza, entonces no se pueden estimar los costes porque simplemente no hay acción, ¿no? Pero bueno, simplemente tengo que, bueno, para reiterar que nosotros trabajamos en el tema de la prevención, es decir, queremos prevenir que estos pellets lleguen al medio ambiente en primera instancia. Y este es un poco reflejar, pues sí, los altos costes del no tener medidas. Y ahí voy a enlazar un poco con las medidas, porque las medidas son, ya he mencionado, ¿no? Los embalajes, embalaje que no se rompa, que tiene que estar construido de una manera que pueda ser cerrado herméticamente y que pueda mantenerse en unas condiciones también normales de transporte. Como comentaban los compañeros, las condiciones marítimas normales ya son bastante importantes. Quiero decir que no hace falta que haya una incidencia para que se pierdan unos pellets, simplemente el temporal o el tiempo que haga en ese día, ¿no? puede impactar directamente y se pueden perder los pellets, y si el embalaje no es resistente en condiciones normales, que son condiciones normales del mar, pues tenemos un desastre, ¿no?
Luego también está el tema de la estiba y la seguridad de los contenedores, la limpieza de los contenedores. También se trata de que los empleados y las personas que manejan los pellets tengan los conocimientos necesarios para poder realizar las limpiezas o la contención. Como podéis observar, son medidas muy simples que ya se realizan para otro tipo de cargas. Entonces no nos está pidiendo nada extraordinario. El problema es que llega demasiado tarde, ¿no? La OMI lleva trabajando ya muchos años en estas medidas y hay muchos países que han propuesto documentos para que se empiece a trabajar. Entonces es importante ahora que la Unión Europea y la Comisión Europea, pero también los ministros de nuestros países, pues que decidan, que ellos tomen la decisión de que esto se puede hacer y que se debería hacer lo antes posible, ¿no? Porque siempre estamos a la expectativa de cuándo va a pasar otro incidente y nuestras comunidades, especialmente Galicia, no nos podemos permitir el lujo de tener otro tipo de contaminación, incidente de este tipo. Gracias. Bueno, solo por puntualizar una cosa, normalmente la legislación terrestre siempre nos excluye al sector marítimo de toda la legislación de prevención de contaminación y dice, bueno, esto ya lo arreglará la OMI o el organismo que toque, entonces siempre nos quedamos al margen. Decir que la OMI también, por lanzar una lanza a favor nuestra, que su normativa es bastante estricta y rigurosa con todo lo que es el transporte marítimo. Entonces, que tampoco estamos dejados de cualquiera. Y solo una última pregunta, porque antes sí que me quedó aquí, lo tengo aquí apuntado. Hablabas que la Comisión Europea hablaba de una reducción del 30%, de reducirlo en el 2030, ¿puede ser? Sí. Y en un estudio que, bueno, me picó la curiosidad y viendo vosotros qué estabais haciendo, vi un estudio muy interesante sobre los microplásticos, la hora de microplásticos que sacó en el 2020 y teníais, este informe estaba publicado con Oxford, con la Universidad de Oxford, de Leeds y de un par de universidades más. Bueno, lo estuve leyendo y ahí estabais hablando de una reducción del 80% con las medidas que se proponían para el 2040. Reducir el 30% en el 2030 y uno es optimista o el otro peca de conservador. El hecho del 80% es porque ya existen medidas, hoy en día no hace falta innovación, ¿no? Para poder, perdón, es que es la alarma de ir al aeropuerto, para poder eliminar esta pérdida de contaminación de microplásticos. Y cuando hablamos del 80% hablamos de todo tipo de microplásticos, no únicamente de los pellets. El pellets es una iniciativa que ha avanzado la Comisión Europea para tratar de cubrir ese 30%, pero ni mucho menos, aunque eliminemos las pérdidas en gran mayoría de los pellets, la Comisión Europea podría llegar a la reducción, a ese 30%. Es decir, hay que tener en cuenta otro tipo de pérdidas como los textiles, la pintura, las ruedas, sí. Entonces, sí, es un modelo, el reporte bueno, el trabajo, ¿no?, de investigación que publicamos en el 2020 de cómo si se cambia el sistema con medidas que ya existen hoy en día, se puede reducir el número de contaminación de microplásticos. Y ahora estamos creando la segunda edición de esta investigación. Entonces habrá nuevos datos y siempre, como comentas, hechos por científicos, ¿no?, investigados por científicos mundialmente. Entonces, bueno, os lo enviaré cuando lo tengamos publicado. Pues muchas gracias. No sé si queréis, porque se está echando, ¿no?, el tiempo un poco, si queréis añadir algo más o preguntar. Se te desconfianza en que esas medidas van ser adoptadas a nivel europeo. Que estades facendo accións concretas e non sei que prazo de tempo tedes para que eso poda ser unha realidade?
Pues nosotros en concreto con nuestra campaña lo que estamos haciendo es reunirnos con los políticos, ¿no? en Europa que representan al Ministerio de Medio Ambiente, pero también bueno, otro tipo de legisladores, ¿no? que se encargan de llevar a cabo esta regulación y mostrarles los datos que existen y las preocupaciones reales que hay en estas comunidades, ¿no? Y cuando llevamos, por ejemplo, a personas de las comunidades de varios sitios de Galicia y también de Portugal, para que ellos mismos hablasen de los problemas y que aumentase la urgencia, ¿no? Porque al final siempre se trata un hecho de unas decisiones que deben de tomar los gobiernos y bueno, ya sabemos que hay algunos gobiernos que pueden ser más favorables a adoptar medidas para evitar la contaminación y otros menos. Y cuando hablamos de Europa, que es una región tan diversa en cuanto a posiciones políticas, pues también hay ciertos países que podrían oponer. Entonces es un trabajo de meses y es un trabajo que tiene que estar muy ligado a la investigación, ¿no? Entonces nos encargamos pues de enviar, de actuar como unión entre los investigadores y los políticos para que tengan toda la información necesaria para tomar unas buenas decisiones en estas negociaciones. Y es lo que podemos hacer a día de hoy. Esto es un trabajo arduo y muy insistente. Sí. Teño outra pregunta rápida para Domingo que igual sae un poquinho do tema da mesa, pero apelaches en un par de ocasións ás persoas que traballan nos barcos, non? E o benestar. Non sei se queres falar un poquinho máis de cal é o reto principal, cale son os salarios, supoño que hai moitas cousas aí. Eu sempre penso, cada vez que vexo un destes cargueiros enormes, esas rutas tan longas que fan a xente que traballa aí dentro, que duro, non? Que traballo duro tamén. Bueno, yo lo que quería resaltar es que la persona que trabaja en el mar es de una pasta especial. Y las personas que trabajan en el mar, sobre todo en el buque, se unen mucho en circunstancias difíciles. Yo, como otras personas, las he vivido y cuando empecé a navegar, en el despacho de un capitán, toda la documentación que se le requería pues ocupaba una estantería, incluyendo los planos del barco. Hoy en día, y esto es tirar piedras contra mi tejado, o reconocer que exigimos demasiado, que la Unión Europea, bien lo sabemos, que legisla en gran cantidad, y no es una crítica a los que trabajáis ahí en Bruselas, pero bueno, hay un chiste por ahí circulando de que decían que para cultivar el repollo en Europa contiene más palabras que las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que hay mucho contenido. Las personas que trabajan en los buques se someten a muchas inspecciones. Algo que no comenté antes es que ahora la SASEMAR, hace 2 años, está utilizando drones para situarse en las plumas de los gases de escape, sobre todo de buques mercantes, y analizar el contenido de azufre del combustible. Hoy en día el contenido del azufre del combustible está regulado por la Unión Europea, tiene que tener un 0,5% en zonas fuera de control de emisión. La zona fuera de control de emisión es casi todo lo que sería aquí el Atlántico, menos la zona del Mar del Norte, ¿no? Entonces esos drones que pueden llegar a zonas para alertar de buques con emergencias, entonces pues bueno, ayudan en esa tarea, pero se impone a las tripulaciones cada vez más reducidas. Hemos contribuido las administraciones española y europea a reducir esas tripulaciones. Y es una carga adicional a unas personas que, como sabemos, están unos meses en el mar. Hoy las tripulaciones son mixtas, hoy los buques paran poco en tiempo en puerto, hoy los ciudadanos tienen una impresión de que el puerto de La Coruña hay que devolverlo al ciudadano. Para mí no se puede devolver algo que nunca fue suyo. Los ciudadanos como yo
hemos recorrido este puerto de niños y yo quizás eso me ha motivado incluso para estudiar náutica, porque la actividad pesquera, la actividad comercial de los buques que había aquí, y sobre todo mirando los muelles de Calvo Sotelo, ahora tan vacíos, eso era lo que da vida a una ciudad. Yo creo que los conciertos son buenos, pero el puerto yo siempre lo identifico no como un lugar de actividad comercial. Hay que pensar que es un lugar de refugio para barcos que cuando tienen un problema en el mar hay que darle una salida y hay que arbitrar y hay que buscar un muelle seguro. Y hay muelles que están sujetos a más resaca que otros. Aquí en La Coruña pasa. En invierno lo notamos. En San Diego los barcos tienen que salir con una agitación, puedo dar este dato, de más de 30 centímetros. Parece que no es nada, pero te vas al barco y ves que empieza a moverse aquello y hay una amplificación allí de olas que estudiadas ya en algunos centros de estos de ingeniería y faltan los cabos. Y entonces el capitán tiene que salir a fondear ares. Y en la pesca pues pasa igual. La pesca, pues como comentábamos esta mañana, tienen residuos, los residuos a veces no los quieren. Entonces hay que darse cuenta de que el mar pues es un medio hostil, un medio complicado y la gente hay que tener en cuenta el medio en el que están y que tienen sus familias y sus otros problemas que dejan atrás cuando cogen la maleta y embarcan. Gracias. Como representante de la Escuela de Náutica y Máquinas que formamos futuros marinos, capitanes y jefes de máquinas, decir que también es apasionante. Es una profesión muy bonita y dura a veces y enriquecedora. Efectivamente, muy enriquecedora. Sí. Perdonar, Selene se tiene que ir. Vale. No, para Selene nada, decirle que el tema de microplásticos, pues bueno, hay mucho que hablar, pero en principio, bueno, está claro que los que estamos a flote en el mar, pues la comercial, la pesca y tal, incidimos más o menos, yo creo que menos de lo que se cree, que habría que buscar opciones para que toda la basura marina, que la gran mayoría procede de tierra, que estamos haciendo que cada vez las poblaciones costeras tengan más población y toda esa porquería acaba en el mar. A ver si incidimos también en la población terrestre, que es al final de donde viene la gran mayoría de la basura. Eso por un lado. Por otro lado, como decía ahora Domingo, los puertos no es que sean ciudades. No, primero fueron puertos. Son refugios naturales y por eso se crearon los puertos, porque eran donde se refugiaban los barcos. A partir de ahí fue creciendo la población. No es que los barcos vayan a las ciudades, sino que los puertos, donde se refugiaban los barcos, acabaron siendo ciudades. No es que nosotros estemos emitiendo ahora CO2 en la ciudad. No, es que era nuestro puerto refugio. Casi todos los puertos son refugio. Hemos creado Punta Langosteira. No es un puerto refugio natural, sino ya hubiera sido desde hace siglos. Pero bueno, lo hemos creado artificialmente. El puerto natural es La Coruña y Ferrol. Entonces, esa es otra dimensión que tiene que tener también en consideración la gente. Los puertos fueron primero puertos refugio, luego se han ido convirtiendo en pueblos, ciudades y cada vez han ido creciendo más. Y luego, por último, a lo que te referías del tema de las potencias. Está claro de que, como comentabas, la potencia que tiene un motor no es la que desarrolla en su totalidad el barco. ¿Por qué? Porque tiene una serie de elementos y dispositivos, como pueden ser las reductoras y otra serie de tal, que lógicamente no alcanzan el 100% ni nunca lo va a alcanzar. La Dirección General de Fomento sacó ahí un Excel que dice que la potencia máxima menos un 20% debe estar y ya está. Algo incomprensible. Sin embargo, la propia Unión Europea sí que le ha dado pie a una empresa holandesa para que con unos equipos móviles nos pueda controlar esa potencia y decir qué potencia tenemos. Y para ellos sí que le sirve. Pero a la hora de nosotros usar ese equipo móvil para decirle, coño, si a este le vale y le dice que es así y me dice que tengo esta, yo también lo quiero usar al revés. Ah, te dice que no, que lo tienes que sacar a un banco de bancada, banco de pruebas de bancada, una cesárea que le haces a un barco, que a lo mejor pues está en torno entre los 300.000 y 600.000 euros, que hace totalmente inviable el someter esa prueba para una prueba de inox, de certificación de emisión de gases, que es completamente inasumible, porque supondría un coste inasumible para los armadores.
aparte de que son motores ya antiguos que son muy difíciles de conseguir esos certificados. Gracias. Sí, nada, yo sobre lo que comenta Juan Carlos suscribo todo lo que ha dicho. Es cierto que nosotros, bueno, tenemos nuestras, bueno, no diferencias, sí, son unas diferencias de criterio, porque el que está en Madrid, allí la dirección general o las personas lo ven de otra manera y hay que considerar, pues bueno, que hay ahora una energía verde, que hay que cumplir con las emisiones. Pero ya veis, hace 2 años, aquí, por ejemplo, en Langosteira, llegaron a almacenar casi como 2 millones de toneladas de carbón. Las circunstancias de la guerra de Ucrania favorecieron algo insólito, que se descargara carbón en el puerto exterior de Langosteira para llevarlo a través de otros barcos a Polonia y Alemania, porque el suministro de gas se había cortado debido a la guerra. Entonces, claro, ese carbón no deja de emitir emisiones. Y Alemania, cuando lo considera, sigue quemando carbón. Porque cada estado mira por su economía. La energía verde es importante, pero que, por cierto, que también es cara. Porque a fin de cuentas, como alguien explicó no hace mucho, se la vamos a tener que comprar a los chinos, toda la tecnología del hidrógeno verde. Y de las baterías, como sabéis. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer una vez más en nombre mío y más de los otros ponentes y animaros a continuarlo haciendo más años. También tenía la tentación, bueno, sí, claro, como luego todo ya contando historietas, vale. Es que no estaba descubriendo y dije, va, voy a contarles esto. Bueno, que llevamos todo el día hablando de transporte marítimo, de evento, ¿no? Y gustaría rematar a xornada explicando o lugar onde non existe o vento. Hai un lugar da Terra, hai un lugar do mundo onde non existe o vento. E iso vou explicar, vale, rápidamente 2 minutos, me concedes, vale? Vale, no ecuador da Terra, o eixo da Terra, está virado de 3,5 grados. Eso provoca que a enerxía non sexa o mesmo no ecuador que nos polos, ¿no? No ecuador fai moitísima calor e nos polos fai moitísimo frío. A natureza pois odia os equilibrios e ten que compensar esa diferencia de temperatura. E como fai? Movendo as correntes mariñas e as correntes de vento. Que fai o aire? No ecuador o aire está en unha zona moi cálida, vale? Aquí sempre hai a mesma temperatura, o aire menos denso sube cara arriba. Digamos, temos que ver este mapa en 3 dimensións un pouco, ¿no? O aire aquí sube cara arriba, ¿vale? Empeza a moverse a unha determinada altura, 12 km de altura aproximadamente, empeza a moverse cara ao hemisferio norte e cara ao hemisferio sur, ¿vale? Cando está a 12 km en altura, cara ao norte e cara ao sur, é un aire moito máis peso, moito máis, que ten moito máis peso. Entón, por propia inercia, por propia gravedade, cae cara abaixo. Entón, que hai na Terra? Células de aire pechadas que empezan, pues aquí, como digo, ascenden, sube cara ao norte, cara ao sur e baixan cara abaixo. Zonas de altas presións que é onde está o anticiclón das Azores. Entón, entre 0 e 30 grados temos unha célula de aire que de Halley, que foi que descubriu, en Halley, e aquí a célula de Fermi. Entre estas dúas latitudes están o que chamamos as zonas de calma. É dicir, en plan, como aquí se pecha, hai unha célula que pecha, e aquí outra célula que comeza, digamos, que arriba, hai unha zona da Terra, aproximadamente entre os 30 grados, 32 grados, onde o vento non sopla. Chamanlle a latitude dos cabalos. Sabedes por que chaman a latitude dos cabalos? Non imaginades por que chaman a latitude dos cabalos? Porque as embarcacións que iban cara ao continente, cara América, quedaban atrapadas nas calmas ecuatoriais, nas calmas tropicais. Que tiñen que facer? Alixerar peso, porque os barcos quedaban completamente inmóviles. Entón, collían os cabalos, botaban pola borda. Ademais, os cabalos necesitaban beber. Cando o barco non se pode mover, o primeiro que tens que facer é mirar pola tripulación, non? Entón, teñamos un problema cos cabalos. Unha, estes cabalos non poden deixarnos sin beber, e por outra parte, hai que alixerar peso porque poderían pasar ata semanas
ata que volvera a soplar o vento. Hai unha película que vos recomendo que o ilustra perfectamente, que é Master and Commander. A coñecedes, non? Hai un momento onde o barco cae nestas zonas. E esta zona cae no hemisferio norte e no hemisferio sur. E é unha zona onde non sopra o vento. E, bueno, como remate para acabar, como levo todo o día contando historietas, pois esta, antes comendo, pois acordei dela e é unha historia que a mí sempre me gustou. E a película de Master and Commander é señal. E seguro que vos, bueno, sabides, por eso. E nada máis, moitísimas gracias a todos. Eu creo que, como resumen, no, quedamos con que hai moitísimo traballo que facer, no, moitísimo en todos os ámbitos, e estamos convidados o ano que ven a terceira edición do Foro Azul, dunha nova edición de Mar de Mares, que esperemos que teña todo o apoio de todas as institucións e dos coruñeses e das coruñesas, porque, remato como comecei, este é un festival para estar realmente moi orgullosos del. Así que moitísimas gracias á organización e, por suposto, a Silvia. Moitísimas gracias.